¿Cómo ha sido esa experiencia de construcción de conocimiento, Francisco, en escenario institucional y en lo institucional? Bueno, gracias. Primero que todo tendría que decir que las ciencias sociales o la producción, digamos, del conocimiento y tanto, digamos, a nivel interno como externo, es decir, interno hablando de la institución o de las instituciones por las que yo he transitado, y externo, digamos, entonces con la forma, digamos, como esto, digamos, se puede producir por fuera, digamos, del orden institucional. Lo primero que habría que decir es que pues, las ciencias sociales no operan con un único paradigma, ¿sí? El paradigma, digamos, o los paradigmas con los que cada uno de nosotros opera puede ser ampliamente institucional o también puede ser ampliamente divergente. No quiere decir en modo alguno de que porque se pare en un paradigma X se desconozca o no se tenga conocimiento de los otros paradigmas sobre los cuales se viene, digamos, operando. Básicamente es eso. Yo tendría que decir lo siguiente porque los tiempos aquí son muy escasos, o el tiempo es muy escaso. Primero que todo, mi experiencia en la producción de conocimiento, tanto a nivel interno como externo, en las ciencias sociales, ha sido bastante difícil, no es fácil. Las ciencias o los cientistas sociales en general tenemos una tendencia a trabajar absolutamente solos. Somos una población, somos intelectuales solitarios. Y casi que si nosotros hacemos una revisión de lo que se produce en términos generales, lógicamente que hay excepciones, ¿cierto? Hay a veces consigue uno encontrar un grupo o un grupo de colegas o unos referentes con los cuales, digamos, se puede operar, se puede, digamos, producir conocimiento al margen o más allá de que se tenga, digamos, coincidencias o divergencias, ¿cierto? Esto también, digamos, parte de mi experiencia. Pero mayoritariamente ha sido un trabajo en solitario. Todos mis textos en su mayoría son individuales, como la mayoría de los cientistas sociales, ¿sí? Algunos llegan, digamos, a producir o ha habido la posibilidad de desarrollar o de realizar trabajos en colectivo, inclusive apoyado por algunas instituciones. Yo, por ejemplo, participé de un proceso investigativo hasta hace muy poco, en donde estuvimos vinculamos 3 instituciones y unos equipos, digamos, de trabajo, entre ellos pues cuatro investigadores principales que interactuamos para producir, digamos, una investigación y que nos llevó, por ejemplo, a una publicación de un libro en ese colectivo en torno al asunto, por ejemplo, de la formación de maestros o de docentes universitarios. Pero esos son más bien excepciones, ¿cierto? De ahí que encontramos un poco, o he encontrado un poco que inclusive los trabajos que se hacen en los grupos de investigación en nuestro medio tienen muchísimo que ver con el apoyo en términos del colectivo, pero con el trabajo individual de cada uno de los sujetos que participamos en ellos. Difícilmente logramos tener trabajos, desarrollos intelectuales colectivizados, porque no es fácil en ciencias sociales y en ciencias humanas, ¿cierto? Sí, me imagino que artes, pues, por su propia naturaleza también termina siendo un poco, digamos, esa misma perspectiva. De ahí que los artistas hagan tanto énfasis en el asunto de la creación, ¿cierto? Uno diría, digamos, producción de conocimiento a nivel institucional usualmente está legitimado, ¿cierto? Usualmente se hace a través de convocatorias, a través, digamos, también como de solicitudes particulares que se le puede hacer, digamos, a un profesor. En el caso mío, pues he hecho algunos trabajos por solicitud, digamos, de una institución, y a veces aparecen, digamos, textos en los que uno podría decir que ha participado colectivamente y que, sin embargo, aparecen como trabajos de orden institucional, como el asunto, digamos, de producir un PEI o contribuir, digamos, a la producción de un PEI, o como puede, digamos, suceder con un plan de desarrollo, que en última no es un sujeto el que termina haciéndolo, sino que termina siendo un colectivo, pero que en el orden institucional, pues lógicamente pasa a ser
un documento centrado allí y donde, digamos, los reconocimientos pues son solamente en términos de participación, pero no lógicamente en términos, digamos, de afirmación intelectual exclusiva de un sujeto, ¿cierto? Entonces también ha habido, digamos, esos procesos a nivel, digamos, institucional. El asunto es que cuando se hacen los trabajos en el orden institucional, usualmente hay que plegarse a las ordenanzas, usualmente hay que trabajar dentro de los parámetros establecidos por la misma organización. En general, en los trabajos de orden institucional no opera la libertad, no opera, digamos, la posibilidad de poder, inclusive hasta disentir, ¿sí? Es difícil disentir en los trabajos de orden institucional. No quiere decir que cuando uno hace un trabajo de orden, en el orden, digamos, produce conocimiento en términos institucionales, que es que uno reconozca. Uno puede perfectamente hacer un trabajo en términos del conocimiento y no obstante no hacer un reconocimiento del asunto, ¿cierto? Porque pues lógicamente somos también profesionales y en el ámbito profesional se solicita un ejercicio, una actividad de producción de conocimiento, se realiza por el acto, digamos, propio, digamos, de la profesión, pero no significa siempre de que lo que usted escribe siempre deba estar de acuerdo con él, ¿sí? Entonces hay una serie, digamos, de condiciones, hay una serie de requerimientos. Eso opera un poco en el asunto de lo que se entiende por la autonomía, por lo menos en la perspectiva de la modernidad kantiana, ¿sí? Que no necesariamente, ¿sí? La autonomía no es decir lo que se quiere, ¿sí? Ni escribir lo que se quiere, sino que la autonomía está dentro de unas condiciones de regulación. Entonces, por eso hablamos de una autonomía universitaria, que decimos que siempre se produce dentro de unas condiciones regulares, por ejemplo, en este caso, por parte del Estado. Dice, podemos hacer muchas cosas, pero dentro de esos parámetros. Igual sucede, por ejemplo, en la sociedad colombiana, es decir, podemos decir lo que queramos, pero dentro del régimen del derecho, por ejemplo, dentro de la normativa. Ahí, eso es donde como es como la experiencia, digamos, más particular en términos de lo que sería a nivel institucional. A nivel externo, yo creo que se produce mucho más, ¿sí? Hay mucha más producción a nivel externo que a nivel interno. A nivel externo ha habido, digamos, posibilidades de participar y de generar conocimiento en otras instancias, inclusive dentro de las mismas instituciones, pero por ejemplo, con eventos de este orden, ¿cierto? En donde se plantea, digamos, una perspectiva de desarrollo de un panel y donde hay una pregunta, unas preguntas que lo orientan, pero donde no hay necesariamente un control o ¿sí? un régimen discursivo sobre el que se tenga que operar. No obstante, aquí por ejemplo decimos si es la difusión, por ejemplo, del conocimiento, ¿por qué medio se ha hecho? Pues todos sabemos que la mayoría de las difusiones nuestras se hacen en primera instancia en la universidad a través de textos, ¿sí? Hemos producido y producimos textos, se expresa a través de textos, por eso hablamos nosotros de una escritura académica. Podría decir dos cosas. A mí el tema de las revistas me parece un tema muy interesante, me parece un medio de divulgación muy atractivo, sobre todo para aquellos que pues con esos resultados parciales de la investigación lo quieren dar a conocer. Me parece la mejor forma de dar a conocer un resultado parcial. ¿Dónde está para mí la perversión de publicar en revistas esto, en los índices, en lo que se ha llamado estos índices de impacto, de citación? Me parece que ya no se está mirando calidad, sino a mí me citan y no me preocupa que si lo que escribí es bueno, sino me están citando y se acabó, ¿sí? Tengo un índice de citación H5, H12, etc. Entonces, ese tipo de cosas es lo que a mí me preocupa, ¿sí? No, me preocupa es el nivel de calidad que está generando la revista con los artículos, así pase por pares evaluadores, que bueno, que eso no garantiza de que sea un artículo de calidad. Ya sabemos cómo se mueve el mundo de las revistas, a veces es un mundo también, ¿cómo? Mafioso, una palabra fuerte, pero sí, es así, es cierto. Yo iba a decir tramposo, bueno, mafioso, sí.
¿Es cierto? Entonces, a mí me preocupa eso, me preocupa que le estemos dando mayor importancia al impacto que a la calidad de los artículos que estamos publicando. En ese sentido, pero a mí me parece que es un buen ejercicio para publicar revistas, pues ya sean indexadas o no indexadas, me parece un buen ejercicio para divulgación de resultados parciales de investigación. Evidentemente siempre seré amigo del libro como el resultado completo de una investigación, bueno, completo entre comillas, sabemos que una investigación nunca va a terminar, ¿sí? Es una cuestión de nunca acabar, de que del investigador se realiza una pregunta y va a otra y va a otra. Eso va a ser el objetivo de la investigación, el estarse preguntando siempre, ¿sí? El día que nos dejemos de preguntar, pues, como dice alguien por ahí, apaguemos y vamos, ¿no? Entonces, creo que ese es un medio de divulgación interesante y evidentemente el resultado final de una investigación pues tiene que ser reflejado en un libro. Para mí son dos componentes muy importantes. Hay que quitarle un poco esa perversión del impacto a la revista, que mirar más bien es calidad. Voy haciendo piruetas. Muchas gracias, William. Francisco, levante el piecito. Eso. Se nos escapó, William. Ángela, continuamos con la profesora Ángela. Buenas tardes. Primero que todo agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes por la invitación a participar en este panel. Yo empezaría haciendo una contrapregunta, ¿no?, a lo que nos está cuestionando un poco Joaquín. ¿Qué entendemos por institucionalidad y a qué llamamos espacios no institucionales? O sea, a mí no me queda como muy claro el asunto. Si llamamos institucionalidad, pues los órganos administrativos, las universidades, el Estado, y no institucionalidad, pues a los emprendimientos individuales. Yo no sé, ahí Francisco me ayudó un poco a configurar un poco la idea de las páginas web, los blogs, yo no sé, las hojas sueltas, los paquines, podrían ser no institucionalidad. Voy a hacer una claridad. Hay espacios institucionales donde se construye conocimiento en ciencias sociales, que son las universidades, los centros de investigación. Pero hay espacios donde se construye conocimiento en ciencias sociales que no son necesariamente las universidades o los centros de investigación, como por ejemplo las organizaciones comunitarias, como por ejemplo los colectivos, como por ejemplo, o sea, organizaciones de base que producen conocimiento sin necesidad de estar atados o a centros de investigación institucionalizados o universidades. Bueno, al igual que William, pues mi experiencia en investigación siempre ha estado atada a la institucionalidad. Digamos que he tenido la oportunidad de acercarme a espacios no institucionales, pero no de manera directa, sino, digamos, por trabajo que han hecho algunos de mis estudiantes en sus trabajos de grado, el cual va atado al proceso de formación ciudadana en su comuna o en la caja, en la acción social del barrio, pero sin embargo va a un interés institucional, ¿no?, en su trabajo de grado. Entonces él está trabajando con la gente del barrio, haciendo toda una labor, pero eso va a ser a su vez un producto institucional. Entonces en últimas no se puede como que sortear el asunto, es decir, no he tenido esa experiencia. Conseguir recursos para la investigación en ciencias sociales creo que no es ningún misterio, no es fácil. Siempre vamos atados un poco a los temas que nos dictan las convocatorias para becas. A veces el gobierno nacional ahora está abierto todo el tema de posconflicto y sé que muchas personas están migrando a esos temas aunque no eran de sus intereses, como hace 7 años muchos historiadores migraron a estudiar sobre el bicentenario porque a eso era que había recursos. Entonces lo que veo es que es la institucionalidad un poco lo que nos pone en juego, qué es lo que se debe investigar o qué es lo que debe ser la moda para investigar. Es decir, a veces los recursos definen los temas de investigación y nosotros pues vamos jugando un poco con esas modas a buscar un poco a lo que estamos trabajando. He tenido la oportunidad pues de realizar trabajos de investigación mediados por becas, por algunos recursos que me han llegado, y
por ejemplo, la primera beca que me gané fue una convocatoria de Colciencias, y me acuerdo que era una temática para jóvenes investigadores, pero estaba atado a la construcción de conocimientos sobre ciudades. Entonces, pues tocó adaptar mi trabajo de grado en ese momento a reflexionar sobre la ciudad de Barranquilla a principios de siglo. Entonces, es como ajustar un poco la convocatoria para poder conseguir recursos, sin tratar de vender el alma, ¿no? Que ahí es donde está la dicotomía, ¿no? Cómo tratar uno de conseguir recursos, pero a la vez seguir tratando de hacer una ciencia que trate de velar el verdadero problema y no estar respondiendo una pregunta que le sirva al que me está dando los recursos, sino que construir conocimiento es la preocupación. Entonces yo creo que el recurso es una parte importante al momento de hacer una investigación. No es posible hacer investigación sin dinero. Digamos, cuando nosotros nos acercamos a nuestra primera experiencia investigativa, que es nuestro trabajo de pregrado, pues ahí el patrocinio incluso son los papás, o uno vendiendo cosas o haciendo rifas para poder conseguir recursos. Pero incluso en esa área preliminar, que es el primer acercamiento que uno hace para poder conseguir el título de pregrado, pues necesita ciertos recursos para poderlo hacer. Eso sin caer en la dicotomía de que la plata lo está definiendo todo, ¿no? Por eso digo, es tratar de conseguir recursos sin vender el alma. El otro problema entonces ya a nivel universitario y desde la experiencia como profesora universitaria es cómo divulgar lo que tú estás produciendo, ¿no? Que era un poco lo que tocaba William con las revistas. Cada vez se está haciendo más difícil publicar los resultados de investigación o los resultados parciales, y cada vez más los investigadores estamos teniendo presiones para que si no estamos publicando, a su vez si no nos categorizan, pues los grupos empiezan a tambalear. Es decir, hay toda una dicotomía que nos están presionando. Entonces, y no es publicar por publicar, sino es publicar con revistas que tengan la institucionalidad detrás. Y sobre todo los profesores que estamos en el ámbito del 1279, ¿no? Ya Francisco lo estaba mencionando. Al 1279 no le sirven los espacios alternativos. Es decir, aparte de una posible bonificación, pues yo no voy a mejorar mi salario si no estoy mediada por la institucionalidad. Entonces es un costo que uno tendría que asumir, ¿no? Me voy por espacios alternativos, le quito el kit al índice H, no aparezco en Google Scholar, pues elimino mi CEBELAT y pues me quedo con lo que sube el gobierno nacional anualmente, o le hago el juego a la institucionalidad, hago todo lo posible para conseguir recursos para investigación, fortalezco mi índice Scholar, fortalezco mi CEBELAT, me categorizo y seguimos ahí en esa dinámica. Digamos que nosotros estamos en la mitad, sobre todo porque estamos en un área que no es tan fácil categorizarnos, ni mucho menos tener índices H. Los índices de citación en ciencias humanas son mínimos y los niveles de circulación de muchas de las cosas que nosotros publicamos son mínimas. Estaba leyendo un poco sobre esto y radicaba que de pronto nosotros en ciencias humanas y sobre todo en Colombia tenemos el inconveniente que pensamos muy a lo local. Entonces todos los problemas de investigación que nosotros hacemos es a lo local. Entonces, ¿qué le interesa a alguien que está trabajando en Londres sobre el papel de los impresores en Popayán en la primera mitad del siglo XIX? Es decir, ¿eso qué tendría que ser? Mientras que ellos están pensando más hacia problemas más universales, entre comillas, ¿no? Entonces ahí tendríamos también la dificultad de que otra vez la institucionalidad entonces nos pase a migrar a problemas, no pensar tanto en nuestro contexto local, sino pensar en contextos más globalizados. Muchas gracias, profesora Ángela. Nos da otros temas que cuando termine la ronda ya más o menos estoy viendo un tema que es común a todos y que de pronto sí nos hará discutir. Arlois. Bueno, yo voy a hablar de dos temas. El primero es la universidad. Yo creo que la universidad hoy debe ser interactiva. La clase debe ser una conversación. Las clases deben ser pensadas como una conversación, como lo plantea el grupo argentino que hace el manifiesto de Dupang. El conocimiento debe ser abierto.
debemos producir cada vez más con licencias Creative Commons, porque no tiene sentido las publicaciones que no circulan. Pues esta publicación es gratis, acaban de lanzarla esta mañana y esa será mi segunda intervención. Pero ¿cómo llegan eso a las comunidades? ¿Sí? Tenemos que tener plataformas abiertas, con licencias abiertas, para que los estudiantes puedan descargar los materiales libremente, los materiales de sus profesores, materiales que deben ser, por supuesto, bien financiados, para que puedan circular ampliamente. El conocimiento funciona hoy como una producción de interfaces, por tanto, construir conocimiento hoy es conectar, ¿sí? Si no pensamos el conocimiento como creación de interfaces, no vamos a conectar y vamos a seguir aislados. Por tanto, la universidad debe construir nuevas interfaces en la ecología mediática que ha creado la cultura digital. Vivimos en un universo comunicativo expandido, en donde los medios evolucionan, ¿sí? Los medios son especies y ecologías, dice Scolari, y como especies evolucionan y como ecologías dependen unos de otros en ambientes, ¿sí? Por eso hoy hablamos de ambientes educativos, de aprendizaje, porque navegamos en esos ambientes. En torno a la indexación, yo creo que esa vaina se va a caer. Los chinos están comprando todas las bases de datos de indexación y los norteamericanos se van a mover a otra forma de clasificación distinta. Esa vaina va a morir en 4 años, ¿sí? ¿Cómo? Pero va a haber una guerra de paradigmas ahí, ¿sí? Ya el director de la colección bibliográfica de Harvard comenzó a hablar de la importancia de liberar, ¿sí?, la colección bibliográfica. Eso en cuanto al primer aspecto, ¿cuáles son los retos de la producción de conocimiento en el contexto global? Que era lo que me tenía pensando y por eso le salí corriendo a la invitación que hacía el profesor Fabio a que habláramos del tema, ¿sí? Y yo pienso que es muy importante que nuestra facultad piense, y la universidad en general, los retos hoy, en la Colombia de hoy, en el departamento del Tolima de hoy, en el posacuerdo y con todo el lastre, como vimos esta mañana, de las guerras que viven encadenadas en los conflictos de hoy. El año 2009 trabajamos con un estudiante de comunicación en Chaparral, un seguimiento en la cordillera de Calarma al Rojo Atá. Tuvimos que cerrar ese informe por problemas de seguridad. El estudiante asesinaron allá a unos líderes de Astracatol, estaba el proyecto de represa de Amoyá, y ese informe finalmente no salió, aunque J presentó ese informe en un FELAFAX en Uruguay. Y hoy vemos en el informe la vigencia, ¿sí?, de la conexión histórica del Rojo Atá con el conflicto de los años 50, cómo eso fue quedando allí en Puerto Saldaña y cómo fue creciendo y convirtiéndose en el 85 el Rojo Atá y en el 94 en las Autodefensas Unidas de Colombia en asocio con Carlos Castaño. Entonces, esos contextos es lo que yo quería pensar. Este informe es muy valioso y apenas vamos a empezar a devorarlo, ¿sí? Falta ver cómo, y con qué tiempo, y con qué estudiantes, si lo llevamos a la clase o cómo lo trabajamos. Pero hay un informe que toca con este, que es el INDEPAZ, que dice que 10 municipios del Tolima hay águilas negras, ¿sí?, en contextos de posacuerdo, que algunos llaman posconflicto. Bueno, posconflicto es el discurso oficial, ¿no?, el de Santos, pero nosotros sabemos que es más posacuerdo que posconflicto. Habla de Ataco, Cajamarca, Chaparral, Collaima, Natagaima, Planada, Río Blanco, Roncesvalles, Rovira y San Antonio. En 7 de esos municipios tenemos intervención con estudiantes de comunicación social periodismo, que hicieron su trabajo de grado a partir de un ejercicio de diplomado en Radio y Paz en esos municipios, haciendo reconstrucción de memoria y construyendo proyectos de comunicación para fortalecer el tejido social en esas comunidades. Y en otro municipio hay una estudiante haciendo su pasantía, que es Ataco. En Ataco nos subimos. ¿Qué dejó la guerra en todas estas localidades? ¿Sí? Además de lo que ya se vio esta mañana, pues indudablemente la destrucción del tejido de comunicación. Y eso se agrava aún más en localidades como Natagaima. Nos dimos cuenta esta mañana, los que pudimos leer bien El cuerpo y los silencios, ¿sí? Fíjense que Roque no habló del poder político local actualmente. El poder político local en Natagaima hoy es el mismo del año 2000. O sea, los paramilitares están en el gobierno hoy en día en Natagaima, ¿sí? Y la gente lo dice así, sotoboche, y lo cuenta por los rincones, como la canción está, ¿no?, susurrando por los rincones, pero eso no sale a la luz pública. Y fíjense que los indígenas
de ACID, que es una organización fortísima. La ACID es una organización de vieja data, de militancia comunista, muy fuerte, y ellos dijeron, nuestras voces no están en el informe. ¿Pero por qué? Si los investigadores trabajaron con ellos mucho tiempo, porque hubo cosas que no pudieron contar, ¿sí? Entonces, los territorios hoy todavía continúan con unos poderes políticos locales en donde está anclado el paramilitarismo, ¿sí? Y eso se explica por qué en San Antonio, en Roncesvalles, en Planadas, la gente extraña la seguridad democrática. Uno diría que nadie extraña al Señor, ¿sí? Pero fíjense que en varios municipios, en trabajo pacientes, con mujeres, con jóvenes, lo que sale a relucir es que es importante que vuelva la seguridad democrática, que vuelva Álvaro Uribe Vélez a esas localidades. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en la construcción de conocimiento y en la construcción de los imaginarios del vivir, del habitar, del convivir, del ser vecino en esas localidades para que hoy quieran otra vez la gran tragedia que fue la guerra en el sur del Tolima y que sigue siendo, por supuesto? Entonces, en el trabajo que hemos hecho, que está en marcha en Puerto Saldaña, esta mañana habló Florentino, que es el tesista que estamos acompañando en Puerto Saldaña. Puerto Saldaña fue destruido por la FARC, ¿sí? Porque en Puerto Saldaña, allá nació en los años 60 el paramilitarismo, fruto de esa división entre liberales limpios y liberales comunes, que ha seguido ampliamente Alfredo Molano, que quedó narrado esta mañana, repito, y de esos liberales limpios y liberales comunes queda Mariachi, y después vienen los herederos, que se quedan en las veredas de Puerto Saldaña, del corregimiento, y siguen teniendo una estructura de autodefensa impulsada por el ejército, ¿sí? Impulsada por el ejército, así como el ejército armó también en los 80 a los indígenas NASA para que se enfrentaran a las FARC, ¿sí? De una guerra larguísima que finalmente hubo acuerdo de paz en el año 97. Y en el año 85 esos campesinos de la vieja liberales limpios se alían con Carlos Castaño y crean el Rojo Atá, ¿sí? Rojo por el Partido Liberal y Atá por el río Atá, ¿sí? Allá el río Saldaña cae al río Atá. Y después esa franquicia se la dan a finales de los 90 totalmente a Carlos Castaño, pero siempre estuvo instigada por el ejército y acompañada por la policía, que resguardó a los paramilitares en el casco urbano de Puerto Saldaña cuando la FARC amenazó en abril del 2000 en tomarse el corregimiento. Entonces, la toma estaba anunciada, la FARC le dijo a los campesinos que quienes vivieran a hora y media del casco urbano deberían retirarse, ¿sí? De hora y media para allá no había problema. Muchos campesinos se retiraron, dentro de ellos la familia de Florentino, y vino la toma, ¿sí? La toma en realidad dura 3 días, ¿sí? En el primer día la policía resiste, al segundo día llega el ejército, al tercer día el ejército saca a la policía y quedan solamente los paras en el poblado, ¿sí? Y el testimonio de esta mañana del escolta de Guillermo Alfonso Jaramillo, para quienes no estuvieron esta mañana, el escolta le dice a Guillermo Alfonso Jaramillo: a mí me salvaron los paramilitares. Y el alcalde: ¿cómo así? Yo tengo aquí un paramilitar de escolta. No, me salvaron porque yo era policía en Puerto Saldaña y la policía y los paramilitares fueron los que nos resguardaron, ¿sí? Porque después el ejército se va, queda la población sola y viene la FARC, mata en el camino, en el recorrido, a 28 habitantes, los masacran, todos los que no se quisieron ir, destruye el poblado quedó destruido. Y por eso es que las autodefensas terminan en San Luis, que fue el relato que escuchamos esta mañana, en donde será presentado mañana este documento. Entonces, Puerto Saldaña, enemistades históricas, familias y raíces de parentesco todavía atadas a la guerra de los años 50, en esos ciclos interminables de guerras que se apagan y vuelven y se prenden fácilmente, y ese es el riesgo del posacuerdo, ¿sí? Natagaima con estructuras paramilitares en el poder, Planadas con comunidades que no quieren saber de paz, pero tienen un ascenso de la capacidad organizativa, ¿sí? De la capacidad de la asociatividad, Roncesvalles con capacidad de participación juvenil, Rovira con la emergencia de la ostentación y la cultura traqueta. O sea, en Rovira uno encuentra casas gigantescas
y tipos que tienen un Maserati en el pueblo. ¿Cómo entra un Maserati a Rovira? ¿Sí? Pero allá hay, y la gente los ve como los chéveres del pueblo, pero es que los chéveres del pueblo, pues no se sabe muy claramente de dónde viene ese dinero, ¿sí? Y en Chaparral hubo durante más de 20 años un ascenso de la militarización de la vida cotidiana, ¿sí? La presencia del batallón Caicedo, que fue tan fuerte, y luego la Fuerza de Tarea del Sur, ¿sí? Recuerden que Chaparral es la punta de lanza de toda la guerra en el sur de Colombia. Hoy en Chaparral hay pago de vacuna, ¿sí? Y la memoria que prevalece es la memoria oficial, ¿sí? Los relatos de la guerra hechos en los manuales del ejército que están circulando. Además, con la potencia de la emisora del ejército, no sigo dando más ejemplos, fijo los retos de conocimiento, ¿sí? Pienso que tenemos que fortalecer un centro de documentación de los procesos locales en la Universidad del Tolima. Eso lo hubo en algún momento, el Centro de Documentación Regional de Alto Magdalena, y se perdió. Eso, hace poco la decana nos habló de la importancia de recuperar eso, es importantísimo hacerlo. Porque algunos hechos del conflicto están silenciados en las estadísticas nacionales. En San Antonio encontramos que de 4 tomas guerrilleras de la FARC, el documento de geografía del conflicto, que es una página interactiva, solo registra una toma de la FARC. Entonces la mujer dice, no, pero eran 4, ¿cómo así? Ahora sí vamos a hacer memoria, y comienzan a hacer un programa de telenovelas radiales para narrar su historia, ¿sí? Necesitamos sistematizar el conocimiento local de los procesos sociales en las últimas 3 décadas, ¿sí? Parece que eso estuviera como borrado, perdido. Muchas fuerzas políticas, como he dicho, participaron en el ascenso del terror en varios municipios, siguen aún en el poder o tienen fuerte influencia en la toma de decisión a nivel local. Por lo tanto, el reto es construir reconocimiento sobre esos procesos y formar el relevo local. La Universidad del Tolima tiene que formar el relevo local de muchachos que se gradúen y vuelvan a esas localidades a construir vida pública y ciudadanía. Creo que debemos aportar en la construcción de nuevos relatos para la reconstrucción del tejido social, lo cual implica investigar en las comunidades locales cuáles son los componentes de esos nuevos relatos y las formas y sus formatos narrativos. Tengo más retos por mencionar, pero voy a dar la palabra al profesor Fabio, que me extendí mucho, y ahora cuando me toque el turno nuevo menciono los otros retos. Bueno, yo parto de una premisa un poquito más universitaria, ¿no? Yo creo que el problema, que por lo menos tal como yo lo entiendo, es un problema curricular, ¿no? No es un problema meramente de la ciencia, ¿no? Porque pues somos profesores y estamos discutiendo en una universidad, ¿no? Y así como para exagerar, en la universidad todo es curricular, ¿no? Casi que hay que decirlo así categóricamente. Y entonces pienso que hay un problema implícito en la naturaleza misma de la universidad. La universidad es una institución, inclusive alguien decía que es una institución muy conservadora, ¿no? Muy conservadora. Pero contradictoriamente es también una institución que, valga la contradicción, que tiene un papel muy grande como innovadora en la sociedad, ¿no? Y todo el mundo espera que la universidad aporte al desarrollo de una cantidad de cosas y al mismo tiempo, sin embargo, institucionaliza un conocimiento, ¿no? Es decir, yo diría un poco que durante años la universidad se la ha pasado institucionalizando, ¿no? Es decir, eso que llaman la universidad que da títulos nada más, la universidad profesionalizante, pues da títulos y repite conocimientos que ya le llegan elaborados y los profesores los transmiten y gradúan gente, etc. Pero esto se ha convertido en un problema en los últimos años, porque a la universidad se le está pidiendo también que haga ciencia, ¿no? Que haga ciencia. Eso es un poco lo novedoso en el asunto, ¿no? Que haga ciencia. Y la ciencia es todo lo contrario de la institucionalización. La ciencia es precisamente trabajar sobre lo desconocido, ¿no?
Es decir, no hay ciencia donde no se trabaja sobre lo desconocido. Es decir, lo que no está institucionalizado. Un poco trabajar sobre ese desconocido lleva a que ese desconocido se convierta en conocido y finalmente se convierte en institución hasta que nuevamente aparece, y eso es como una rueda, ¿no? Permanentemente, institucionalizando, quebrando la institucionalidad, innovando, institucionalizando y vuelve y juega, ¿no? Eso es un poco, y eso es un problema, es un problema durísimo en la universidad, es un problema durísimo, porque es decir, eso no está claro curricularmente, y entonces hay una ruptura tajante. Y yo diría que no es meramente una ruptura tajante en Colombia, que es muy llamativo, sino una ruptura en el mundo. Yo voy a leerles aquí una lectura, un parrafito de un rector de Harvard, nada menos, de Harvard, que dice lo siguiente: tal vez las universidades le presten hoy la misma atención que hace 30 años a la calidad de la educación, pero el hecho es que en esa época no le daban la atención que merecía a la educación, y tampoco ahora la atienden como es debido. En la universidad moderna los incentivos no se han inclinado a favor de impartir una educación. De hecho, ha pasado todo lo contrario. Como todos sabemos, los premios, el reconocimiento en los medios de noticias y los ingresos adicionales no se obtienen por medio del trabajo con los estudiantes, ni tienen relación con la enseñanza ejemplar. La responsabilidad de todo rector o director es elevar el prestigio de su institución, y ese prestigio proviene de la fama de sus profesores en el terreno de la investigación. Si se hace el mayor esfuerzo por atraer a los mejores científicos y académicos a la facultad, de modo que estén contentos y no se vayan a otra escuela, nadie se atreve a molestarlos al pedir que dediquen más tiempo a la enseñanza. En igual forma, los administradores relegan a menudo a un segundo plano los intereses de los estudiantes de licenciatura. Es curioso, pero las universidades están ávidas de hacer investigaciones sobre todas las instituciones de la sociedad, pero no acerca de sí mismas. Los profesores no investigan cuál es la calidad de su enseñanza o cuánto aprenden sus discípulos. Por eso no se cuenta con un proceso de tanteos bien informado que les permita mejorar sus métodos didácticos. A causa de esto, la enseñanza sigue siendo una de las pocas actividades humanas que no ha mejorado en forma comprobable de una a otra generación. Esto lo escribe en 1993 Derek Bock, el rector de la Universidad de Harvard, en 1993, y yo creo que es súper actualizado, y estamos hablando de Estados Unidos. Es decir, donde podría decirse categóricamente que los profesores que se dedican a la enseñanza son gente de un cierto nivel alto, pero en universidades como la nuestra, la gente que se dedica a la enseñanza es fundamentalmente catedráticos. Es decir, cada vez más la inercia de este fenómeno nos lleva a que los pregrados, etcétera, estén en manos de una masa a veces individualmente buena, a veces muy regular y a veces muy mala. Es decir, no hay una seriedad en el proceso, ni se examina más allá de una evaluación que hacen unos estudiantes terminando el semestre, pero eso no significa nada, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema porque es que los docentes de la universidad no se les contrata como investigadores, se les contrata como docentes investigadores, y ese problema es un problema que no se ha resuelto. No se ha resuelto y debería encararse seriamente en la universidad, es decir, cómo se resuelve curricularmente ese asunto, ¿no? Porque eso impide, eso va en contra de la calidad de los profesionales, ¿no? Es decir, yo podría poner un ejemplo muy simple, ¿no?
Un muchacho que termina agronomía de pregrado, por alguna circunstancia resulta en un pueblo campesino. Y él va a descubrir rápidamente que esos campesinos saben tanto como él de la agricultura que se agencia en el municipio. ¿Sí? Excepto cuando por alguna circunstancia aparece algo desconocido en la agricultura. Por ejemplo, aparece un gusano que nunca existió ahí, o algo así raro. Entonces todos los campesinos quedan estupefactos, porque la institucionalización que ellos tienen como agricultores no les ha enseñado a ver esa cosa nueva. Y entonces seguramente voltearán los ojos hacia ese personaje, ese muchacho que subestimaban a muerte, ¿sí? Y dirán, pues si nosotros no sabemos nada sobre este gusano, seguramente que el agrónomo sí. Y el agrónomo sí debe saber, por supuesto, cómo resolver ese problema. Si no es capaz de saber cómo resolver el problema, ese tipo perdió su tiempo en la universidad. Porque se está enfrentando a una cosa desconocida. Y en la universidad lo debieron haber entrenado para ese desconocido. Ya sea porque es capaz de plantearse con ese gusano una investigación que lo lleve a consultar inclusive en su misma universidad, con sus mismos profesores, en laboratorio, y resolver el problema. Si no es capaz de plantearse eso, pues está al mismo nivel de los campesinos e inclusive un nivel más bajo. ¿Sí? Esa es la calidad profesional, pero eso en cualquier campo, en las ciencias sociales, en las ciencias exactas, en lo que se quiera, ¿no? Pero pienso que hay una ruptura total en unos programas más que en otros, seguramente, entre lo que es la formación profesional y lo que es la investigación. Es decir, yo no desconozco seguramente que profesores que investigan son capaces de dictar sus cátedras y son capaces de introducir esa parte inquisitiva de la investigación que debe tener todo estudiante de cualquier carrera, pero de todas maneras, en el caso nuestro son muy pocos. Son muy pocos porque no alcanzan. Es decir, una universidad que tiene 800, ¿cuánto es que tiene? 800 catedráticos, pues, o una facultad, creo que nosotros tenemos 800, ¿no? Algo así. Bueno, pues es muy complicado, ¿no? Entonces ahí hay una ruptura, y esa ruptura tiene que corregirse, ¿no? Tiene que corregirse no meramente porque los investigadores se dedican a hacer docencia, porque un investigador perfectamente puede ser muy investigador y ser un docente absolutamente elemental, como simple transmisor de conocimiento, sino porque es capaz de enseñar a cómo hacer ciencia. Y enseñar a cómo hacer ciencia no es el problema de ejemplificarse como investigador, es el problema de un dominio teórico sobre la disciplina que le tiene a su cargo. Es decir, que es capaz no de transmitirla, que la ciencia no se transmite. La ciencia la adquieren los estudiantes como un punto de vista de cómo son capaces de digerir esa teoría, que es distinto de un curso básico de matemáticas o un curso básico de español, que es transmisión de conocimientos, ¿no? Pero ya la teoría de la disciplina es un problema que implica un dominio de la disciplina, de la teoría, ¿sí? Por eso todos los programas, y eso tampoco se hace con claridad, tienen unas asignaturas que son disciplinarias, por las cuales se define que ese es sociólogo, que aquel es agrónomo, que aquel es etc. Y no son demasiadas. Es decir, yo que soy sociólogo digo que nosotros tenemos entre 37 materias, tal vez tenemos 12 o 14 asignaturas de ese tipo. ¿Sí? Pero esas asignaturas no las puede dictar un catedrático. Debe dictar un profesor de planta que sea investigador o no, porque tampoco necesita que sea investigador para que explique eso, pero que sí se domine a fondo su disciplina, ¿no? Entonces ahí hay un problema curricular que aquí no se ha resuelto. Respecto a la pregunta que hace Joaquín, yo pienso, y lo digo muy sinceramente, y me perdonan, que más allá de que haya
gente muy productiva, muy buena, muy seria, ¿sí? Falta una orientación clara sobre la investigación. Es decir, la Universidad del Tolima no se monta en el Tolima porque el Tolima tiene buen clima, o Ibagué, y lo mismo la de Pamplona porque allá es frío, entonces, y lo mismo la del Huila. Se monta porque son instituciones que se montan en unos territorios para elaborar un pensamiento sobre ese territorio. Y si no lo elaboran, es decir, podemos ser muy universales que se quiera, pero hay una dialéctica entre lo universal y lo local. Y se debe llegar a la elaboración de un pensamiento local y regional. Y si no se hace eso, pues entonces todas las universidades son nacionales, o todas las universidades son universales. No. Están situadas en territorios concretos, hay saberes concretos. Y nuestro país es muy diverso, impresionantemente diverso. Entre otras cosas, habría que decir lo siguiente: la gente no conoce este país. Ejemplo, ayer hicimos una discusión sobre el problema agrario, no conocen el problema agrario. Me perdonan, gente muy querida, muy buena gente, pero no conocen el contexto agrario, inclusive en que está el Tolima, no lo conocen. Sí saben mucho de un contexto general, un tanto libresco, ¿sí? Universal si se quiere, pero no local. Ese es impresionante el desconocimiento que se tiene de eso, ¿no? Que tiene de eso. Entonces, hacen falta esas definiciones, esas precisiones curricularmente en la educación. Y digo finalmente lo siguiente: vean, los puntajes en la producción de conocimientos, tal como, inclusive debería de haber una definición nuevamente de cómo la gente, de los profesores suben en el escalafón y en los salarios, que no sean meramente el puntaje. El puntaje lleva a un problema que es el siguiente: eso se llama a la producción en un porcentaje muy alto de falsos positivos académicos. Ese es el asunto. Está buenísimo eso de los falsos positivos académicos. Miren, yo creo que cada uno de los panelistas ha hecho un aporte desde sus distintas perspectivas que me parece valioso. Más que yo hacer una conclusión, yo quiero hacerles, son las 3:37, es decir, nos quedan 23 minutos. Es decir, cada uno tiene 3 minutos para contestar una pregunta que creo que nos atraviesa a todos y nos preocupa. Y además le doy la oportunidad a Arlovich para que termine lo que planteó y que el profesor nos redondee esa idea en 3 minutos. Y la voy a plantear así. Miren, es totalmente válido. Cuando yo dicto mi curso de métodos y les digo a los muchachos, bueno, hagan la justificación de un proyecto, les digo, eso es vender el tema. O sea, cuénteme por qué ese tema es importante para la sociedad, para el mundo en el cual usted vive. Yo creo que eso tiene que ver con varias cosas, con lo político, con lo ético, con el papel que tienen las ciencias sociales, con el papel que cumplen las instituciones determinando, porque eso es un determinante importante, los temas de investigación, pasta y plata, ¿no? Puede ser también, pero también tiene que ver con el pensamiento crítico. Y es tal vez una de las preguntas más difíciles que tienen, hay veces los estudiantes, y que es complicada y que uno mismo la tiene, y es justificar la investigación en ciencias sociales. Y no solamente los estudiantes en el mundo universitario, yo creo que es una preocupación que nosotros como académicos evadimos, porque cuando uno va en un taxi y le dice al señor taxista, ¿usted qué hace? Yo soy historiador. El taxista queda... Y como académico uno puede ser ignorante, ¿no? Evadir esa responsabilidad de saber justificar para qué, o soy sociólogo, soy filósofo, o soy... etcétera. En ese contexto me gustaría que de forma muy sintética me respondieran 2 preguntas. No, son fáciles. Bueno, una que son 2. Una. ¿Por qué es importante investigar en ciencias sociales? ¿Qué es lo útil que tienen las ciencias sociales? En 3 minutos, jóvenes. Y dos, ¿cuál sería una agenda? ¿Qué temas? Desde su propia perspectiva.
¿no? En la actualidad, en el mundo que nos rodea, en la universidad en la que trabajamos. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo útil? ¿Y cuál sería una agenda? 3 minutos, Fabio. Es importante investigar en ciencias sociales porque todo en el mundo es social, por decirlo así, ¿sí? Y yo te digo la dificultad mayor de investigar en ciencias sociales. La dificultad mayor en ciencias sociales consiste en que todo el mundo sabe ciencias sociales. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se mueve en la vida cotidiana y lo que estudia las ciencias sociales es el comportamiento humano, ¿sí? Entonces, es importantísimo por el mejoramiento de ese comportamiento y sobre todo por un detalle: las universidades deben investigar para formar ciudadanos. Ese es el factor fundamental. Y formar ciudadanos quiere decir tener esa capacidad que yo señalaba sobre el ejemplo que puse del agrónomo, ser capaz de institucionalizar e innovar. ¿Sí? Ese es un punto que a mí me parece fundamental. Yo, desde mi punto de vista, digo que la agenda fundamental del país es la del problema agrario del país. Porque el problema agrario del país cobija más o menos el 30% de la población, el sector rural del país. Y porque guste o no nos guste o nos disguste, producen el 70% de los alimentos del país. Entonces es una cosa estratégicamente muy importante. Y sin embargo, es el sector más atrasado de la investigación en el país. En un país que no investiga. Es el sector más atrasado. Sí, por puro turno izquierda-derecha. No, pero mire que 20, quedan 5 minutos, basta. Muchas gracias, generoso. 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 Quedan 5 minutos. Generoso el Guajiro. Le quité 2 minutos. Dejar un minuto al público para que alguien Sí, claro. Ah, bueno, sí. Bueno, ya me lo va a quitar. Bueno, ¿qué? Marta nos va a hablar de un acorralamiento de lo humano, ¿sí? En todas las universidades, en el sistema mundial, ¿sí? Las humanidades están en retroceso. Yo pienso que las ciencias sociales también se ocupan de lo humano y que debemos, para responder tu pregunta, estudiar las ciencias sociales porque tenemos que pensar el crecimiento y fortalecimiento de lo humano y de la búsqueda de la vida buena, ¿sí? Construir un proyecto colectivo. Y termino con mi agenda, ¿sí? El fortalecimiento de la democracia local, la formación del relevo generacional en estos municipios, porque ya nos damos cuenta que sin formación del relevo no hay. Si no se pasa el relevo y se siguen esas rencillas históricas, no va a haber paz, ¿sí? Entonces, fortalecimiento en cultura política, ampliación de la democracia, creación de nuevos relatos, indagar qué pasó en los territorios con la ley de víctimas, la restitución de tierras, la atención a víctimas del conflicto, porque muchas de ellas están por fuera de las estadísticas, ¿sí? Ya nos dimos cuenta esta mañana cuánto dolor cargan las víctimas. Miren que a pesar de que vinieron todos en una organización muy fuerte, unas 50 personas, lloraron aquí de pie. Y a algunos se les quebró la voz, viejos líderes históricos enseñados a hablar a un público amplio, no pudieron expresarse. ¿Cuánto dolor hay todavía? Si no podemos sanar, Colombia va para el abismo, hay que sanar. Pienso que hay que hacer análisis históricos de los procesos locales en la larga duración, ¿sí? Necesitamos volver a esa historia de larga duración para poder empatar con el análisis de procesos que todavía vienen del siglo XX, que no hemos analizado suficientemente, que merezcan el conocimiento de los estudios y los actores y los procesos locales, investigar las formas de resistencia, ¿sí? Mira que descubrimos en San Antonio que crearon en medio de todo el horror la fiesta del retorno, lo mismo que encontramos en el Líbano, fiesta del retorno a finales del año 70. Fiestas del retorno en el Líbano duraron 3 meses, las primeras fiestas del retorno, 3 meses, pero claro, venían de un proceso terrible de conflicto. Pienso que tenemos que desarrollar un gran programa de estudios de la memoria que indague y preserve los archivos locales, recupere la memoria oral que poco a poco deja de transmitirse. Están muriendo viejos productores de la memoria. Se fue el profesor Hernán, pero el profesor Hernán conoce a líderes, por ejemplo, en Ortega, Tolima, ¿sí? Allá hay un viejito de 80 y pico de años que anda con un cartapacho
cuando fue el asistente de Manuel Quintilame, ¿sí? Y anda con ese cartapacho para arriba y para abajo, ese viejo muere, Montegranario, y ahí se va una memoria viva importantísima. Además en los municipios hay archivos fotográficos y varios productores de la memoria. Lograr, bueno, ya dije, esa es la difusión del conocimiento. Pensar en la construcción de la paz, lo que está pasando en los espacios territoriales de capacitación y normalización es muy importante. Hay que hacer que la universidad voltee la mirada hacia allá. Estamos de espaldas a esos procesos. Y me parece muy importante trabajar en colectivo, haciendo un poco la interpelación al profesor Francisco, ¿sí? En lo que planteaba un poco que los investigadores trabajamos muy aislados. Miren, el último Nobel de Física, el artículo lo firmaron. Adivinen cuántas personas lo firmaron. 1000 personas. El último artículo que ganó el premio Nobel de Física fue firmado por 1000 investigadores. Imaginen cómo haría Colciencias para darle punticos a 1000 investigadores. ¿Ah? Una milésima de punto a cada uno. ¿Sí? Gracias, profesor, por la matemática. 1000 investigadores en diferentes países del mundo. Y nosotros no somos capaces de romper el aislamiento. Somos islas. No nos articulamos, no creamos interfaces. ¿Sí? Hay que construir pensamiento en colectivo, hacer interacciones. Ah, ya vino Juan Carlos a molestar. Bueno, esos son los retos. Okay. Juan Carlos va a cantar algo. Muchas gracias, profesor Arlois. Ángela. Yo siento que hay muchos temas por tocar, se fue muy rápido este espacio, ¿no? Sobre todo me quedó sonando muchas de las cosas que decía el profesor Fabio Sandoval. Pues hay que empezar a reflexionar un poco entonces en qué entendemos por profesor universitario, ¿no? Pues yo creo que la esencia del docente universitario debe estar atravesada por la investigación. Para mí un profesor universitario que no investiga pues está como rezagado, y aquí me estoy saliendo de tu pregunta, pero creo que debería reflexionar sobre eso. Se encontraría rezagado un poco en el proceso de difusión del conocimiento, ¿no? Parte de, digamos, una de las riquezas que uno tiene es poder tener un curso en el cual se puede hablar uno de lo que uno está investigando y está encontrando, y poder reflexionar eso con los chicos y con las chicas, y que ellos se interesen en eso y seguir creciendo bajo esas líneas de investigación. Entonces, es como entender, o sea, ¿qué entendemos nosotros por un docente universitario? No simplemente el dictador de clases, sino alguien que esté en la boga del conocimiento, pero porque él lo está produciendo, porque lo estoy produciendo. Y ahora sí, para terminar esto, lo que preguntaba Joaquín, yo detesto horriblemente cuando me preguntan por la utilidad de la ciencia social. La verdad creo que no hay una pregunta más odiosa para mí que eso. De pronto viene del trauma que tuve cuando le dije a mi mamá que iba a ser historiador, y ella me preguntó de qué iba a vivir. ¿De qué viven los historiadores? Sí, entonces yo creo que darle una explicación a mi madre sobre por qué debía yo dedicar 4 años de mi vida a estudiar algo que ella no entendía muy bien, con que yo iba a ganar, me generó cierta fobia a la utilidad. Porque a simple vista para la economía de mercado no hay utilidad. Para las ciencias sociales no la hay. O sea, ¿qué utilidad tiene que tú estés mirando unos benditos impresores? Estoy hablando de los impresores porque es lo que estoy trabajando ahora con William, que en el siglo XIX divulgaban papeles sueltos en la Popayán. O sea, ¿eso qué utilidad puede tener para el mercado? Ninguno, ¿verdad? Pero cuando ya uno va al fondo se empieza a dar cuenta de que eso sí es importante, porque nos empezamos a mirar que existía un grupo de pobladores que nosotros pensábamos que no tenían voz, porque eran artesanos, porque eran libertos, porque eran amas de casa, y empezamos a encontrar que ellos utilizaban la palabra escrita para defender su honor, a pesar de que eran considerados analfabetos. Y yo digo, esto tiene una utilidad, es decir, lo popular, el bajo pueblo tiene una voz en el siglo XIX, donde pensábamos que no la tenía. Y esta utilidad no me va a servir de pronto
para mejorar tecnológicamente y digamos uno de los inconvenientes que tenemos es que el Departamento de Ciencia y Tecnología se llama así, Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de pronto no voy a generar ningún conocimiento en tecnología e innovación, pero sí voy a permitir que nos conozcamos un poco más, ¿verdad? ¿De dónde vienen todos esos rencores que nos habla el profesor Arloz y por qué se mantienen? Ahí está la ciencia social a responder eso y cómo superarlos. Así como hay el derecho a la memoria, también debe haber derecho al olvido. Debemos olvidar cosas y cómo lograr el olvido. Es entender también lo que nos hace humanos, en todo el sentido de la palabra de la humanidad, no la humanidad ese que es caritativo y ayuda al otro, sino este humano que tiene la otra cara, que desangra, mata, agrede. Y la ciencia social nos permite, por eso no es... Yo le digo a mis estudiantes, mira, si usted quiere ser feliz, no se meta a las ciencias sociales. La verdad uno se vuelve muy miserable. Cuando uno empieza a estudiar y empieza a encontrar todos esos casos y a uno se afecta emocionalmente. Yo tuve, por ejemplo, a cargo el proceso de reconstrucción de memoria histórica de la violencia paramilitar en la Universidad del Atlántico y yo lloraba ante ver el papel de don Antonio, de ver cómo mataron a compañeros de uno, profesores. Yo lloraba y yo decía, no, es que uno no puede ser feliz conociendo ese tipo de cosas, pero se hace necesario que uno interrogue sobre eso, ¿no? De mirar que hay fraude fiscal en la colonia, es necesario conocer eso, cómo se movía eso, pero al mercado no le va a servir, eso sí está claro, ¿no? Y tampoco, no, millonarios no nos vamos a volver, pero tampoco es que todos tenemos que ser millonarios, entonces tiene ahí su lado agridulce estar en las ciencias sociales. Ahora una agenda, yo creo que debemos seguir reflexionando sobre un tema que se volvió moda y que ya dejaron a un lado, que ese es el problema de pronto de la historiografía, que es lo donde yo me muevo, que las historiografías se manejan por modas y luego van dejando los temas tirados y ahora viene otra moda, ¿no? Y fue el tema de la nación. Yo creo que es un tema que no hemos resuelto, o sea, ¿qué nos hace ser una nación? ¿Qué nos hace que nos mantengamos unidos? Porque si somos un país que estamos tan llenos de diferencias culturales, nos sentimos colombianos, o sea, no podemos simplemente pensar que la selección Colombia es lo único que nos une. Es decir, ahí hay muchos temas por interrogar que no nos hemos sentado a reflexionar de manera académica, seriamente. ¿Qué es esto de la nación? ¿Cómo funciona esta nación? ¿Y qué es lo que nos hace colombianos? A pesar de que nos hemos desangrado casi 200 años. Yo sé todas las repercusiones que tiene cada uno de los procesos, pero nos seguimos manteniendo unidos, ¿no? Eso sería la agenda. Muchas gracias, profe. William. Cantamos a dúo, Francisco. Sí, ahora. Mi profesor Juan Carlos Garavaglia, quien ya falleció a principios de este año, en alguna clase que estábamos con él en la Universidad Internacional de Andalucía, nos dijo que él se dedicaba a esto, y se refería a lo de la historia y a la docencia, porque se podía hacer algo, si no, realmente no se dedicara a eso. Y yo creo que coincido con Ángel hablar de la utilidad, y con Fabio y con Arlois, que ya han recalcado en que las ciencias sociales realmente son muy útiles para la sociedad, muy útiles para el ser humano, y que a veces le damos la espalda a esas ciencias sociales. Para mí a veces estamos a la espalda de lo que está diciendo las ciencias sociales, y especialmente nuestros dirigentes se la dan, ¿sí? Las ciencias sociales van por un lado y nuestros dirigentes van por el otro. Sería bueno que se acercaran ellos a las ciencias sociales. Nuestra clase política, esa clase política que pues deja mucho que desear. Entonces, yo creo que sí, que las ciencias sociales tienen un propósito, una labor que cumplir en la sociedad,
que hacer y pueden generar cambios y transformaciones, definitivamente sí, y lo deben hacer. Hablar de la agenda, de la historia, yo coincido también un poco con Ángela, y es que a nosotros en la historia nos ha matado el modismo. ¿Sí? ¿Qué está de moda ahora estudiar en historia? Pues ahorita, hasta no hace mucho, estaba la justicia. Me imagino que ahora pues vendrá otra cuestión pues, para estar a la moda, el modismo. Yo admiro pues aquellos historiadores que a pesar de todo no se mueven de su problema de investigación, que no es único, es decir, que ese problema los lleva a otro problema, y que no responden a la moda, sino que responden a un problema, a mirar ese pasado desde una perspectiva, claro, siempre pensando en ese presente, ¿no? Entonces yo sí creo que aparte de estudiar la nación, que es algo que debemos resolver, también debe mirarse la sumatoria o lo que se le suma a la nación, y en el caso del Estado, en diferentes perspectivas, ¿no? El Estado no solamente desde el punto de vista institucional, sino cómo los actores también dialogan con el Estado o han dialogado con ese Estado, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre Estado y la sociedad, ¿no? ¿Cuál ha sido esa relación desde la historia? Yo estoy hablando desde la historia. Un poco también es el tema en que nos estamos moviendo ahora, el tema de la política que nos estamos moviendo ahora. Entonces, es no responder al modismo. Yo creo que no debemos responder al modismo, debemos preguntarnos desde nuestro presente, y que el pasado nos dé pista para seguir construyendo un presente diferente. Sí, realmente, bueno, lo que decía Ángela es bien complicado, porque este es un campo, o son campos muy complejos. Pero habría que empezar por decir que lo primero que nosotros encontramos, que yo encuentro, es que, primero, el trabajo que se hace en la universidad, ¿sí?, y del que participamos nosotros, todos nosotros aquí somos actores de la universidad, ya sea como profesores, investigadores, enseñantes, formadores, ¿sí?, estudiantes en procesos, digamos, y que entendemos nosotros han de asumir las responsabilidades que hoy nosotros de alguna manera, bien o mal, venimos desarrollando. Pero uno de los elementos es, primero, yo no creo que la universidad vaya a salvar a nadie, ¿sí?, ni en las ciencias duras ni en las ciencias blandas. Es decir, ni las ciencias naturales, ni las ciencias sociales, ni las ciencias formales, ni las ciencias humanas van a salvar a nadie. Yo creo que un paradigma que nosotros tenemos, del que nos tenemos que desmontar, es creer que la universidad es salvadora de algo. No salva a nadie. La universidad es solo una instancia en donde a la que nosotros recurrimos con una buena intención, una sana intención, y es acceder al conocimiento. Y esa es una tarea que tenemos que propiciar entre todos, porque no es solo el maestro, el docente, el profesor, ¿cierto? Es lógicamente la comunidad que participa del proceso educativo y formativo. Yo digo educativo y formativo, que son dos cosas distintas en realidad. En ese sentido, uno tendría que empezar a preguntarse sobre qué clase de verdad quiere operar la universidad. Es decir, cuáles son las verdades que nosotros queremos hacer visibles, cuáles son las verdades que pretendemos mostrar, cuáles son las verdades sobre las que nos queremos posicionar, ¿sí? Yo le digo a mis estudiantes que de alguna manera nosotros trabajamos sobre unos presupuestos de verdad, las verdades del conocimiento, por supuesto, pero cómo quisiéramos arrancarle al mundo y a cada sujeto la verdad vital, que es la que es imposible de sacar. Por eso decía Lovis que aquí se pararon grandes líderes sociales y comunitarios, que no tienen palabras para poder decir por qué se quiebra la voz,
porque es que hablar de la verdad vital, eso no es una cosa que se conozca simplemente, ¿sí? La verdad vital se funda en la experiencia, y esa es una de las razones por las cuales las ciencias humanas y sociales son inoperantes para el resto del mundo, porque nosotros operamos sobre el mundo de la experiencia, somos empíricos y hemos querido olvidarnos de esa empiria. Así que, de una u otra manera, yo sí creo que tenemos una agenda, y creo que es más grande de lo que nosotros mismos creemos, y es el hecho de que nosotros tenemos que contribuir al rescate, a la sistematización de los diversos saberes que operan en los distintos grupos humanos y poblaciones que conformamos la sociedad. Mientras nosotros no seamos capaces de poder restituir, en el sentido, digamos, de poder registrar, de poder mostrar, ¿cierto?, de poder armar el archivo, digámoslo así, y eso en historia de trabajo muy bien, ¿cierto? Cómo armar ese archivo acerca de la multiplicidad de saberes que tenemos. Es la única manera también de poder empezar a encontrar de que no es que tengamos una sociedad y un mundo lleno de ignorantes, no, aquí hay un saber muy amplio, un saber muy fuerte, muy grueso, del que nosotros todavía no damos razón, y creo que esa ignorancia es la que hace que nosotros no tengamos ni siquiera una cercanía con nuestra propia identidad. O sea, nosotros aquí nos abogamos por la identidad, pero desconocemos de lo que somos capaces y desconocemos los saberes que nosotros somos y tenemos condiciones de producir. Ahora, que en la universidad nos tenemos que quedar solo con los saberes, pues no. Precisamente el saber que se puede sistematizar, que se puede visibilizar, que se puede mostrar, que se puede registrar, que se puede, digamos, evidenciar empíricamente, tenemos nosotros la tarea de hacer de ese saber un campo de conocimiento. Pero creo que esa discusión en términos del saber y el conocer, bajo la idea, digamos, de confundir esas dos instancias, ¿cierto?, me parece a mí que hace que nosotros tengamos una gran dificultad para poder hacer que el conocimiento, que el saber se emerja y que el conocimiento pueda circular. Porque si el saber emerge de los lugares en donde él deviene, ¿sí?, a donde él pertenece, tendremos nosotros la posibilidad de producir el conocimiento. Estamos hablando aquí de producción de conocimiento, efectivamente. Entonces tenemos la posibilidad de producir el conocimiento y hacerlo circular. Hacerlo circular ya sea en los libros, las revistas, los blogs, los videos, las 30.000 maneras que podemos nosotros tener de hacer circular ese conocimiento. Pero si el conocimiento que hacemos circular no se funda en una claridad efectiva sobre las multiplicidades de saberes que lo propician, que lo hacen pertinente, no tendremos tampoco mayor posibilidad de decir que podríamos producir algo nuevo. Y creo, Ángela, que sí podemos innovar, porque si tomáramos ese camino, yo pensaría que no estamos hablando de la innovación de una máquina, pero estaríamos hablando de la innovación de una forma de pensar y de producir el saber y de mostrar el saber y de producir el conocimiento, que tiene que ver efectivamente con la universidad, porque el conocimiento es un proceso de formalización.